Buenos días, hermanas y hermanos. Es un día especial para acercarnos al trono de la gracia. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Salmo 119, versículo 17. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? Ser un siervo de Dios significa estar dispuesto a seguir sus mandamientos y a percibirse a su voluntad en todo momento. ¿Por qué pedirle esto a Dios? Pedir esto a Dios es una forma de reconocer que no podemos hacer nada sin Él y necesitamos su ayuda para vivir fielmente de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida cotidiana? Podemos aplicar este versículo en nuestra vida cotidiana al pedir a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a seguir su voluntad en todo momento. También podemos recordar que solo Él puede darnos la fortaleza para hacerlo, por lo que debemos confiar en Él y poner nuestra fe en sus manos para poder mantenernos en el camino correcto. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Cuando el salmista dice abre mis ojos, está pidiendo ayuda a Dios para poder entender su palabra. Esto requiere una intervención espiritual, ya que de otra manera la palabra de Dios se queda en su superficie y no se puede comprender en su profundidad. Es por eso por lo que necesitamos relacionarnos con Dios y pedirle que nos ayude a entender su ley, a ver las maravillas que ésta encierra. Dios es el único que puede abrir nuestros ojos espirituales y darnos la sabiduría para comprender su palabra. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Salmo 119, versículo 19. El salmista comienza diciendo, forastero soy yo en la tierra. Esta declaración, aunque puede sonar extraña, es algo que todos debemos entender. Como seres humanos, nacemos en este mundo y vivimos aquí durante nuestras vidas, pero al mismo tiempo nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. La Biblia nos enseña que somos ciudadanos del reino de Dios y que nuestro hogar verdadero y eterno está en el cielo. En la segunda parte del versículo, el salmista hace una petición a Dios: no encubras de mí tus mandamientos. Esto muestra la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. La palabra de Dios es la luz que nos guía en medio de la oscuridad de este mundo. Necesitamos la palabra de Dios para saber cómo debemos vivir, cómo debemos pensar y cómo debemos actuar. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmo 119, versículo 20. Algunas veces podemos sentirnos desanimados o abrumados en nuestra búsqueda por hacer lo correcto. En estos momentos podemos recordar las palabras del salmista y buscar la presencia de Dios a través de la oración y estudio de su palabra. Cuando aprendemos a confiar en la sabiduría y dirección de Dios, encontramos la fortaleza y la motivación para perseverar a pesar de los desafíos que enfrentamos. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Salmo 119, versículo 21. La soberbia es una de las cualidades humanas más pecaminosas
y peligrosas. El orgullo y la arrogancia pueden llevar a las personas a alejarse de los mandamientos y la voluntad de Dios. En este versículo, el salmista reconoce que Dios reprende a los soberbios y malditos que se desvían de sus mandamientos. La reprimenda de Dios puede ser dolorosa, pero es necesaria para purificar el corazón y llevar a la humildad. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Salmo 119, versículo 22. La deshonra y el menosprecio son consecuencia de vivir fuera de los principios de Dios. Cuando nos alejamos de sus enseñanzas y dejamos de guardar sus mandamientos, abrimos la puerta a la deshonra y al menosprecio en nuestras vidas. La deshonra se refiere a la pérdida de la reputación o el respeto ante los demás, mientras que el menosprecio implica la disminución de nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tú, siervo, meditaba en tus estatutos. Salmo 119, versículo 23. ¿Cómo podemos meditar en los estatutos de Dios? La meditación implica fijar nuestra mente en la palabra de Dios y reflexionar profundamente en ella. Podemos hacerlo a través de la lectura diaria de la Biblia, la oración y la contemplación de los pasajes que más nos impactan. También podemos memorizar versículos bíblicos para tenerlos presentes en momentos de necesidad. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Salmo 119, versículo 24. Para el salmista, los testimonios de Dios eran más que una obligación. Eran su alegría y su deleite. Cuando pensaba en la ley de Dios, no la veía como una carga pesada, sino como un tesoro invaluable. Los testimonios de Dios eran el medio por el cual el salmista conocía a Dios y Dios era su mayor gozo. Era por eso que los testimonios de Dios eran sus delicias. Además de ser sus delicias, los testimonios de Dios eran también sus consejeros. Es decir, eran su guía y consejo para tomar decisiones en la vida. Cuando el salmista estaba en una encrucijada, sabía que podía acudir a la ley de Dios para encontrar sabiduría y dirección. La ley de Dios era su consejero, más fiel, siempre dispuesto a darle la orientación que necesitaba. Padre nuestro, que estás en los cielos, ayúdanos a no olvidarnos de tu palabra, porque por ella somos cada día bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios no se ha olvidado de mí. Cada palabra que Él ha dicho en mi comunidad